Todo comenzó con una bala de Pamplona. El 20 de mayo de 1521, durante el asedio francés, una pieza de artillería destrozó la pierna de Íñigo López de Loyola, un joven militar vasco de la corte de Fernando el Católico. Lo que parecía el fin de una carrera militar se convertiría en el génesis de la organización religiosa más influyente de la historia moderna. Mientras convalecía en el castillo familiar de Loyola, este soldado herido experimentó una transformación espiritual que haría temblar los cimientos del poder mundial durante siglos. Ignacio de Loyola, el nombre que adoptaría tras su conversión, no era simplemente un místico más. Era un estratega, un visionario que comprendió que la verdadera batalla por las almas se libraría en los campos de la educación, la política y la diplomacia. Los ejercicios espirituales, su obra maestra, no eran solo un manual de meditación, sino un sofisticado sistema de entrenamiento psicológico que forjaría una élite intelectual sin precedentes. El 15 de agosto de 1534, en las catacumbas de Montmartre, el mismo lugar donde siglos después nacería el cabaret parisino, 7 hombres sellaron un pacto que cambiaría la historia. Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás Bobadilla, Simón Rodríguez y Pascasio Broet se unieron a Loyola en una ceremonia secreta que daría origen a la Compañía de Jesús. No era casualidad que eligieran París. La capital intelectual de Europa era el terreno perfecto para sembrar las ideas que conquistarían el mundo. La Compañía de Jesús, oficialmente fundada en 1540 por el Papa Paulo III, no era una orden religiosa convencional. Era una organización militar espiritual, con una estructura jerárquica férrea, disciplina espartana y una misión global ambiciosa: reconquistar para el catolicismo lo que la Reforma protestante había arrebatado y expandir la fe hasta los confines del planeta. Los jesuitas desarrollaron un método revolucionario que los distinguía de todas las demás órdenes religiosas. Su estrategia era la acomodación cultural: adaptarse como camaleones a cada sociedad, aprender sus lenguas, estudiar sus costumbres, ganarse la confianza de sus élites. No llegaban como conquistadores, sino como sabios y consejeros. Su sistema educativo basado en la Ratio Studiorum formó a generaciones de líderes europeos. Sus colegios se convirtieron en semilleros de influencia, donde los hijos de nobles y burgueses recibían una educación superior que combinaba rigor académico con formación espiritual. Voltaire, Descartes, Molière, muchos de los grandes pensadores de la modernidad pasaron por las aulas jesuitas, aunque luego algunos se rebelaran contra sus maestros. La aventura jesuita en Oriente revela la audacia sin límites de esta orden. En China, Matteo Ricci y Michel Ruggieri desarrollaron una estrategia de penetración cultural extraordinaria. Los jesuitas alcanzaron los puertos de Goa, Malaca, Macao e incluso Japón, fundando en 1542 una misión en Goa que sería el punto de partida para exploraciones más alejadas. Ricci se convirtió en mandarín, dominó el chino clásico, estudió los textos confucianos y llegó a la corte imperial presentando el cristianismo como compatible con la filosofía china. Era un juego peligroso: evangelizar sin ofender, convertir sin colonizar. El caso japonés resultó aún más dramático. Francisco Javier llegó a Japón en 1549, iniciando una misión que tendría consecuencias trágicas. Inicialmente bien recibidos, los jesuitas lograron convertir a miles de japoneses, incluyendo algunos daimios. Pero el shogun Tokugawa Ieyasu percibió en el catolicismo una amenaza al orden social. En 1615, fueron expulsados de Japón por el shogun Tokugawa Ieyasu, desencadenando una persecución brutal que culminaría en el martirio de miles de cristianos japoneses. Si bien los misioneros fueron recibidos en Japón, se los expulsó oficialmente del país en la década de 1620. Sin embargo, un grupo de sacerdotes permaneció en clandestinidad, viviendo como cristianos ocultos durante siglos, una historia de resistencia subterránea que inspiró novelas como Silencio, de Chusaku Endo. El éxito jesuita despertó suspicacias terribles. En toda Europa corrían rumores sobre su poder secreto, su lealtad al Papa por encima de los reyes, sus riquezas ocultas. Los jesuitas españoles fueron acusados de servir a la curia romana en detrimento de las prerrogativas regias, fomentar las doctrinas probabilistas, simpatizar con la teoría del regicidio, haber incentivado el motín de Esquilache un año antes y defender el laxismo en sus colegios y universidades.
Las expulsiones se sucedieron como fichas de dominó. Portugal en 1759, Francia en 1764, España en 1767. La noche del 31 de marzo en Madrid, y al amanecer del 2 de abril en el resto de España, todas las casas jesuitas fueron clausuradas y sus miembros incomunicados. Según relatan las crónicas de la época, la operación fue perfecta. La sincronización militar de esta operación, que afectó a 2.641 jesuitas expulsados de España y 2.630 de las Indias, demuestra el temor que inspiraban. La expulsión jesuita de 1767 tuvo consecuencias devastadoras para el Imperio español. Los jesuitas no eran solo misioneros, eran educadores, economistas, diplomáticos. Controlaban universidades, dirigían prósperas haciendas, mediaban entre españoles e indígenas. La expulsión de los jesuitas de América entre 1759 y 1767 afectó de forma directa a un número importante de personas, instituciones e, indirectamente, a todas las instancias de las monarquías. En las misiones guaraníes del Paraguay, los jesuitas habían creado un experimento social único. Las reducciones, comunidades semiautónomas donde indígenas y europeos convivían bajo un sistema económico colectivista que anticipaba las utopías socialistas. Su destrucción no solo privó a España de una fuente de riqueza, sino que creó un vacío de poder que las élites criollas aprovecharon. Muchos jesuitas expulsados acabaron en el exilio italiano, donde escribieron obras fundamentales sobre la realidad americana. Sus textos, cargados de resentimiento contra España, circularon entre los intelectuales criollos, alimentando las ideas independentistas. Francisco Javier Clavijero, Juan Ignacio Molina, Juan de Velasco. Estos jesuitas exiliados se convirtieron sin saberlo en los cronistas del nacionalismo americano. En 1773, el Papa Clemente XIV cedió a las presiones y suprimió definitivamente la Compañía de Jesús. Parecía el fin de una era. Pero los jesuitas habían aprendido el arte de la supervivencia. En Rusia, la zarina Catalina II se negó a publicar la bula papal, manteniendo viva la orden en sus territorios. Era la semilla de una resurrección que llegaría en 1814, cuando el Papa Pío VII restauró oficialmente la compañía. Los jesuitas habían aprendido de sus errores. La nueva compañía era más discreta pero no menos eficaz. Se adaptaron a los tiempos modernos, abrazan la ciencia, fundan universidades, se especializan en educación superior. Su influencia intelectual se mantiene intacta. Universidades como Georgetown, Fordham o la Pontificia Comillas siguen siendo centros de poder académico. Actualmente la Compañía de Jesús es la orden católica masculina más numerosa, con presencia en 127 países y más de 15.000 miembros. La saga jesuita demuestra cómo una idea, gestada en las catacumbas parisinas por un soldado vasco herido, puede cambiar el curso de la civilización. Su historia es la de España proyectada al mundo, ambiciosa, controvertida, a veces trágica, pero siempre grandiosa. Los jesuitas fueron los vectores de una hispanidad global que sobrevive en los 5 continentes, un legado que trasciende frontera y perdura en el tiempo. Porque al final, la verdadera victoria de Ignacio de Loyola no fue conquistar almas, sino demostrar que las ideas, cuando se organizan con disciplina militar y visión estratégica, son más poderosas que los ejércitos. Los jesuitas no solo evangelizaron el mundo, lo civilizaron a la manera española, dejando una huella indeleble en la cultura universal.